Hola a todos, y bienvenidos. Este no era el video que tocaba. El plan original era hablar de los juegos de Saint Seiya, específicamente de los móviles. De hecho, ya tenía parte del material listo. Pero, en estas últimas semanas, Internet se ha inundado con la promoción de la nueva entrega de la saga de Pokémon. Así es, hablo de Pokémon Leyenda Z. Hemos visto gameplays, algún que otro vistazo a las nuevas mega evoluciones presentadas a través de cortos animados y trailers. Algunas sonadas fueron Dragonite, Victreebel, Jaulucha, Malamar, los iniciales de Kalos y un adelanto de alguno inesperado con Raichu X y Raichu, y, además claro, todo el hype que esto genera a la comunidad que esperaba la redención de Kalos. Y si bien todo eso es emocionante, en este video quiero centrarme en algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza, la jugabilidad. Quiero analizar cómo The Pokémon Company y Game Freak han ido perdiendo, poco a poco, la esencia original de sus juegos. Y no hablo de una evolución natural o esperable, sino de movimientos muy cuestionables, como patentar ciertas mecánicas para registrarlas como únicas de un juego. Pero de eso, hablaré más adelante. Si llegaste hasta aquí, es probable que te guste Pokémon, o al menos hayas jugado alguna vez. Y es que Pokémon no es solo una franquicia, es la franquicia más grande del mundo. Sus ingresos no vienen solo de los juegos, sino de un ecosistema gigante: juguetes, peluches, cartas, el anime, y por supuesto, las consolas que venden de la mano de cada nuevo título. Y ni hablar de los DLC, que podrían estar incluidos en el juego base, pero que estratégicamente se venden por separado. Para entender lo que está pasando, vamos a hacer un repaso rápido por la historia de la saga principal, desde la primera generación hasta la más reciente, la novena. Y sí, también voy a incluir a Leyendas, Arceus y Leyendas ZA, porque aunque no sean de la línea principal, están intrínsecamente ligados a este cambio de rumbo de la franquicia. Comenzamos con los juegos de la Game Boy, con los títulos Pokémon Rojo, Azul y Amarillo ambientados en la región de Kanto. La interfaz era simple, casi espartana, o también como se le suele decir, un control tanque. Un cuadro de texto para las acciones de combatir, cambiar de Pokémon en combate, entrar a la mochila o huir, los sprites de los Pokémon eran estáticos, y un HUD minimalista que solo te mostraba la barra de vida y el nivel. No necesitabas más. La exploración era clave para dar con Pokémon únicos, como las aves legendarias, o zonas específicas, como la zona Safari. El objetivo era simple: atrapar a todos y convertirte en el mejor entrenador que se traducía en estos juegos a derrotar al alto mando y ser el nuevo campeón. Desde el inicio se tenía clara la intención del juego con su mecánica de captura de monstruos, en este caso de Pokémons, donde al dar unos pasos en la hierba alta podías ser atacado por un Pokémon. Al luchar con él, usando los comandos de tus Pokémon y reducir la barra de salud, se ingresa a la mochila y se lo captura con la Pokéball. Con un ratio que depende de la especie, el nivel, cantidad de vida restante, mientras más baja mayor chances de captura existe, y al conseguir capturar al Pokémon, sus datos quedarían registrados en la Pokédex. Como dije, este es el sistema principal de la saga de Pokémon de combatir y capturar. La jugabilidad se expandió en los juegos de Pokémon Oro, Plata y Cristal para la consola de Game Boy Color. Ahora, la interfaz te mostraba más información en pantalla. Podías ver los objetos equipados. La interfaz del menú de la mochila se volvía más compleja, y el combate se sentía más dinámico con los movimientos introducidos, así como el sistema de los Pokémon variocolor o Shinies, con una de las introducciones más icónicas de la saga con el Gyarados rojo del Lago de la Furia. Se agrega el sistema de tiempo con el reloj interno de la consola, que además nos traía el sistema de día y noche que servía para evolucionar y capturar a Pokémons. Se agrega el sistema de crianza Pokémon y agrega dos nuevos tipos: el siniestro, que venía a solucionar el inconveniente con los tipos psíquicos que dominaron durante la primera generación, siendo este inmune al tipo psíquico, resistente al fantasma, débil al lucha y bicho, y el tipo acero, inmune al veneno, débil al fuego, lucha y tierra, y resistente a un montón de tipo. Vamos, el tipo acero prácticamente estaba hecho para resistir. Es el primer juego y único hasta la fecha que introdujo dos regiones, 16 líderes de gimnasio a vencer y un reto final, que se siente como un cierre perfecto con el combate contra Rojo. La segunda generación, ambientada en Yoto, la región vecina de Kanto, vino a mantener el sistema original y pulirlo, dándole más complejidad a los combates con los objetos equipados.
Con la llegada de Game Boy Advance y los títulos de Pokémon Rubí y Zafiro, como presentación de la tercera generación ambientada en Hoenn, y su tercera versión Pokémon Esmeralda, así como los primeros remakes de la primera generación de Kanto como lo son Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, siendo el mismo juego de la primera generación con el agregado de las mejoras de la tercera generación, más nuevo contenido tanto dentro de la aventura como en el postgame, siendo los viajes a las islas. Sete lo agregado, nuevo mapa y evento que no se encontraban en la primera generación, así como el sistema de intercambio con los títulos de Hoenn. En cuanto al diseño de la interfaz, esta se volvió más colorida y detallada. El HUD de combate incorporó los nombres de los Pokémon en la pantalla superior y las barras de vida y experiencia en la inferior. Se agregaron nuevos tipos de Pokéballs. Las animaciones de los ataques se volvieron más fluidas, mejora de los sonidos del juego, tanto en música como gritos de los Pokémon, nueva mecánica con los combates dobles incorporados en Hoenn, sistema de climas en combate y de las habilidades. En Pokémon Esmeralda se agregó los sprites animados de los Pokémon. Y en este mismo juego, se agregó uno de los modos de juego más amados por la comunidad, hablo del Frente Batalla de Pokémon Esmeralda. La pantalla táctil de la Nintendo DS cambió la experiencia. Títulos de esta consola son Pokémon Diamante, Perla y Platino ambientados en Sinnoh. Los primeros juegos Diamante y Perla nos presentó una mayor comodidad a la hora de tener combates. La pantalla doble donde en la pantalla superior ocurría todo el gameplay principal del movimiento en el mundo y los combates. Y la segunda pantalla, que es táctil, tiene el rol de funcionar para dar los comandos de combate y manejo de los menús. Otros títulos fueron los amados remakes de la segunda generación, siendo Pokémon Earth Gold y Soul Silver, que trajo una mecánica sobre Pokémon acompañante en toda la aventura. El HUD ahora usaba la pantalla inferior para mostrar información relevante, como el tipo de movimiento o el estado de los Pokémon. Las animaciones de los combates empezaron a tener más personalidad, ya con las animaciones ya estandarizadas desde Pokémon Esmeralda. Se agregó uno de los elementos más importantes de la saga, y es la división de movimientos físico y especial. También fue en esta consola la Nintendo DS, donde gracias a la conexión a Internet se pudo conectar con más jugadores a nivel global, siendo la época donde el intercambio en línea era lo más popular, siendo posible obtener Pokémon de otras regiones, incluso algunos que no se podían obtener de manera normal, por decirlo así. La quinta generación lleva al límite la potencia de la Nintendo DS con los títulos de Pokémon Blanco y Negro, y sus secuelas, Pokémon Blanco y Negro 2 ambientadas en la región de Teselia. La característica principal de esta generación es su historia más madura y profunda centrada en la verdad, representada en el legendario Reshiram, los ideales en el legendario Zekrom y el vacío simbolizado por Kyurem. En cuanto a la interfaz, se mantiene el uso de la doble pantalla, pero el diseño general se siente más moderno. El combate se vuelve más cinematográfica, con los Pokémon moviéndose durante la batalla con detalles, como que los Pokémon cierren los ojos al quedarse dormidos. Reducir su velocidad al quedarse con poca salud, cambiar algunos tonos de color cuando están envenenados, quemados o paralizados. Efectos del clima permanente. Animaciones que algunos llaman 2.5D. Los modos reto de mayor dificultad al completar la aventura para una mayor rejugabilidad. En Blanco y Negro 2, se agregan misiones secundarias progresivas como la del videomisor extraviado, que desbloquea como recompensa la obtención de Pokémon de otras regiones con su habilidad oculta. Los combates contra N, según la estación del año, el cambio de la región y áreas accesibles, según las estaciones. Entre otras mecánicas, a consideración personal Blanco y Negro 2 es el juego más completo en cuanto a contenido se refiere. En cuanto al sistema de captura, se mantiene el mismo traído de las generaciones pasadas con el agregado de la captura crítica, el cual es una animación distinta a la hora de capturar, que aumenta mucho el ratio de captura, siendo casi siempre una captura 100% asegurada. La recompensa por avistar a todos los Pokémon de la región es el pase a un área protegida en la que nos espera un Axorus Shiny, esto recordando un poco al Gyarados rojo de la segunda generación. La sexta generación vino fuerte con el salto al 3D y la nueva Nintendo 3DS. El cambio fue radical con los títulos de Pokémon X y Pokémon Y, los cuales venían del éxito de la quinta generación. X, E y ambientados en Kalos, cambiaron muchas cosas.
El principal y más criticado es la caída abismal en la dificultad, o mejor dicho en el nivel de IA de los entrenadores del juego, la cual hacía que tomaran decisiones bastante malas en los combates. A esto se le sumó el exceso de experiencia obtenido en la aventura con la actualización del repartir experiencia, pasando de un objeto equipado para convertirse en un objeto clave que le daba experiencia a todos los miembros del equipo, aunque usar este objeto es algo opcional, aunque se nota mucho el cambio de experiencia en el juego al no usar el repartir experiencia. Algo rescatable es que la sexta generación es el primer juego que implementó el sistema de personalizado del jugador, con tiendas de ropa, cambios en el color y estilo de los peinados. Con la sexta generación también llegaron los remakes de Hoenn, Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, los cuales expandían la experiencia vista en la tercera generación, agregaban elementos nuevos de la sexta generación como nuevas mega evoluciones, los legendarios de la portada obtuvieron formas primigenias, Rayquaza obtuvo una mega evolución. Deoxys se agregó como parte de la trama del postgame. Se agregó un elemento exclusivo de estos juegos, que fue el ultravuelo con Mega Latios y Mega Latías. Este ultravuelo nos permitía surcar los cielos de la región de Hoenn en búsqueda de Pokémon legendarios y singulares. En cuanto a la jugabilidad de los títulos mencionados, el HUD se simplifica y se integra mejor con el entorno. La interfaz de combate es totalmente tridimensional, y los modelos de los Pokémon son más expresivos. El sistema de Mega Evolución se añade con su propio icono en el HUD de batalla, se agregaron más opciones personalizables con respecto a los menús del juego, pantallas extras con elementos relacionados al online y minijuegos que otorgaban estadísticas extras, premiando al jugador curiosos que exploraba todas las opciones que el juego brindaba. También es esta la última generación donde se puede completar una Pokédex nacional. Y por último, pero no menos importante, se agrega un nuevo tipo, y hasta la fecha el último agregado, así es, hablo del tipo Hada, que llegó a poner orden contra los tipos Dragón, Siniestro y Lucha. A Hydreigon no le sentó nada bien. Siguiendo en la Nintendo 3DS con los títulos de Pokémon Sol, Luna, Ultra Sol y Ultra Luna ambientados en la región de Alola, se dice adiós a los gimnasios, hola a las pruebas de la isla y a los primeros juegos verdaderamente difíciles de la saga. Al igual que pasó con la quinta generación, la séptima explotó lo máximo que pudo la potencia de la Nintendo 3DS, mantuvieron el sistema de personalizado de avatar, arreglaron la ganancia de experiencia a todo el equipo otorgado por el repartir experiencia. La IA de los entrenadores aumentó a un nivel de dificultad significativo, y se le otorgó estadísticas casi perfectas a todos los Pokémon de los entrenadores del juego. Estamos hablando de que todos los Pokémon del juego, menos los del jugador, tienen características perfectas, son rápidos, pegan como papá borracho, y aguantan como una esponja. El HUD de combate ahora nos da información sobre la efectividad de los movimientos antes de que los uses y demostrar los aumentos y reducciones de estadísticas, algo que fue muy criticado por hacer las batallas más sencillas y menos estratégicas. Se implementó una nueva mecánica, siendo esta la del movimiento Z, que a diferencia de la Mega Evolución, que era para un número de Pokémon elegidos que podían acceder a la mecánica, el movimiento Z era de uso global, cualquier Pokémon podía usarlo. Para esto, al realizar el recorrido insular, lo equivalente al reto de los gimnasios de juegos anteriores, en Alola hay que enfrentar a capitanes y Pokémon dominantes. Estos últimos son Pokémon alfas de un tamaño mayor y con una subida de estadísticas, además de que estos combates con los dominantes es un 2 versus 1, ya que el Pokémon puede llamar aliados a la batalla, que pueden ser Pokémon de soporte, que curen al dominante, o nos perjudiquen con reducción de estadísticas o problemas de estados. O directamente Pokémon casi igual de fuertes que el dominante que nos harán pasar un rato largo si no estamos preparados. Aquí cabe resaltar dos combates difíciles, en Sol y Luna el combate con Visibasi dominante, y en Ultra Sol y Ultra Luna el combate. ¿Dije combate? Perdón, quise decir la masacre, que es la lucha contra Ultra Necrozma. Desapareció la Pokédex nacional, siendo esta la primera región, donde ya no puedes capturarlos a todos. Un postgame interesante, con un poco de fanservice con el regreso de entrenadores de entregas pasadas en el sistema del árbol de combate, la captura de Pokémon únicos mediante los Ultra Umbrales. Alola es la última región considerada por muchos como la última generación de Pokémon antes de la caída en calidad de la saga. Con la Nintendo Switch, se pierden muchos Pokémon con el recorte de la Pokédex en los títulos de Pokémon Espada y Escudo. Llegan también los DLC de pago. Se pierde la pantalla doble, que veníamos teniendo desde la cuarta generación, debido a la nueva consola de una sola pantalla. Se introduce la nueva mecánica, siendo los Pokémon Gigamax y Dynamax, perdiendo en el proceso las Mega Evoluciones y los movimientos Z. Esta hasta la fecha, son los juegos de Pokémon con mayor personalización del jugador. Los DLC desbloquearon Pokémon de regiones pasadas y nuevos retos, así como mazmorras de capturas de legendarios.
Son los primeros juegos de la saga en ser un mundo semiabierto, debido a que, aunque el mapa principal de las ciudades y rutas sigue siendo laberínticos y delimitado por barreras, existen áreas abiertas con mayor libertad donde los Pokémon pueden verse fuera de la hierba alta. Siendo así el primer juego de la saga principal que ya no depende de la hierba alta para los encuentros con los Pokémon. Un punto nefasto y por el que se criticó mucho fue que el repartir experiencia ya no era algo opcional, sino que ahora viene integrado dentro del juego como mecánica normal, es decir, todos los Pokémon del equipo siempre van a ganar experiencia. El HUD de combate tiene un nuevo indicador para los cambios de estados, y la interfaz en general es más limpia y enfocada en lo cinematográfico, integrada en una esquina de la pantalla, recordando a las generaciones previas a las pantallas de las DS y 3DS. Es en esta consola donde también salieron los remakes de la cuarta generación, pero no vale la pena hablar de estos, ya que son el mismo juego de la cuarta, solo con el agregado de tipo Hada, y una dificultad y equipos más consistentes. No hay nada nuevo, ni Pokémon de quinta en adelante, ni mecánicas como Megas, Movimiento Z o el Dina y Gigamax. Absolutamente nada. Y de los Let's Go, directamente ni voy a hablar. Los primeros juegos mundo abierto de la saga principal, ya que Leyendas Arceus técnicamente no es de la saga principal, aunque saliera antes. Los títulos de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura ambientados en la región de Paldea, y específicamente en una academia de entrenadores, dependiendo de la versión del juego, la Academia Naranja y la Academia Uva, donde los líderes serán maestros. El equipo rival son alumnos que sufrieron intimidación y se juntaron a ser ahora los intimidadores, y en general, toda la trama se desarrolla en un ambiente de colegio. Estos juegos traen una nueva mecánica, la teracristalización, que trata de un cambio de tipo en combate, y este se representa por un símbolo del tipo, esta sobre la cabeza del Pokémon teracristalizado. El Pokémon legendario de la versión nos acompañará desde muy temprano en la aventura, cumpliendo el rol de montura multiusos. Se agregan los Pokémon Paradoja, donde en Pokémon Escarlata contaremos con paradojas del pasado, y en Pokémon Púrpura con paradojas del futuro. El HUD de la interfaz del mundo exterior es completamente nuevo, con un minimapa y los iconos de los Pokémon en el horizonte. En el combate, el HUD regresa a una forma más minimalista, y aunque no hay un gran cambio en el sistema de batalla por turnos, la interfaz se siente menos pulida que en otras entregas sumado a varios errores traídos de la mano de la mala optimización con la consola, y el poco tiempo que tuvo el equipo para arreglar los problemas acarreados con la salida del juego. Aquí es donde todo cambia. Primero cabe señalar que estos juegos no pertenecen a la línea principal de la saga, es decir, son otro tipo de juego, pero todo apunta a que por la salida de ZA y la forma en las que se está vendiendo con DLC anunciados, antes de siquiera estar el juego a la venta y un marketing muy elaborado, solo para un título no perteneciente a un juego de la saga principal. Apunta a que los juegos siguientes seguirán por la misma línea y estándares de mundo abierto, combates con tiempo de enfriamiento por movimientos, simplificación de la experiencia y fragmentación de contenido del juego, para venderlos aparte en formato de DLC. Dicho eso y aclarado, pasemos a Pokémon Leyendas Arceus. Este juego se sitúa en Sinnoh, pero no en la vista en la cuarta generación, sino en una de tiempos pasados llamada Hisui. La trama trata de cómo el protagonista es enviado al pasado por parte de Arceus, donde deberemos solucionar los problemas de la región acarreados a fenómenos espaciotemporales, así como tratar de unir las facciones del juego, para que la región se desarrolle al Sinnoh que ya habíamos conocido en el futuro, al ser el pasado. La tecnología es muy limitada y primitiva, siendo que las Pokéballs son de madera. La Pokédex no existe, por ende debemos crear una enciclopedia mediante notas en un cuaderno. Algunos Pokémon tienen variaciones Hisui. El combate pasa de un RPG por turnos a un RPG con acciones, donde el jugador tendrá que ser sigiloso, esquivar, recolectar materiales del medio y un largo etcétera. En este juego se implementan las Pokémonturas de mundo abierto, ya que esta ya existía desde la séptima generación, pero ahí reemplazaban los movimientos ocultos. En cambio en Hisui, las Pokémonturas servían para movilizarse por el mapa y acceder a nuevas áreas. Las batallas dejan de ser el único eje del juego. Por último, Leyendas Arceus contaba con una mecánica, que eran los movimientos de estilo fuerte y rápido. El HUD de combate desaparece del mundo exterior. Para iniciar una batalla, lanzas la Pokéball. La interfaz ahora muestra los movimientos en tiempo real en la pantalla. Y en el caso de Leyendas, ZA se sitúa en un Kalos futurista, y todo el juego se desarrollará en Ciudad Luminalia, la ciudad más grande de la región. Lo más llamativo del juego es el regreso de la mecánica de la Mega Evolución con nuevos Pokémon que necesitaban de dicha mecánica, como los iniciales de Kalos, Dragonite, Jaulucha, entre otros especulados y anunciados. En los trailers vemos como el HUD de combate tendrá un temporizador para las Mega Evoluciones, lo que añade un nuevo nivel de
estrategia en tiempo real, así como los movimientos van a tener un cooldown bastante parecido a cierto fangame llamado Pokémon Reloaded. Algunos comentarios de usuarios en internet alegan que más que Pokémon se siente como Palmworld, título claramente inspirado en Pokémon, pero que implementó estos tipos de mecánica de mundo abierto antes. El conflicto entre Nintendo y Palworld, juego desarrollado por Pocket Pyre, comenzó en 2024 tras el lanzamiento del título, que rápidamente ganó popularidad al ofrecer mecánicas de captura de criaturas llamadas PALs, construcción, combate y supervivencia, lo que muchos jugadores compararon con Pokémon. En septiembre de ese año, Nintendo y The Pokémon Company demandaron a Pocket Pyre en Tokio alegando infracción de patentes, reclamando una compensación por daños. Las patentes señaladas, JP 754519-1, JP 7493-11-7 y JP 752839-0, aunque registradas formalmente después del estreno del juego, se relacionan con solicitudes de 2021 y cubren mecánicas como lanzar un objeto para capturar criaturas, detección de colisión durante la captura y el sistema de montar criaturas en tierra, agua o aire. A esto se sumó que Nintendo obtuvo en Estados Unidos nuevas patentes, US 1222-0638-B2 en febrero de 2025 y US 1217-9111-B2 en diciembre de 2024, que refuerzan su caso al describir sistemas de captura virtual muy similares a los presentes en Palworld. Como consecuencia, Pocket Pyre ha tenido que realizar cambios en el juego, eliminando la mecánica de lanzar esferas para invocar PALs y reemplazando el planeo con criaturas por un objeto específico, aunque mantiene que las patentes de Nintendo son demasiado generales o incluso inválidas. El debate generado es amplio. Para algunos, Nintendo solo protege su propiedad intelectual y salvaguarda su legado, mientras que, para otros, este tipo de patentes pueden limitar la creatividad de los estudios independientes y sentar precedentes que conviertan en monopolio a mecánicas de juego tan básicas como capturar o montar criaturas. Bajo este panorama, Pokémon, en su afán de usar al máximo las patentes conseguidas, puede dar el siguiente paso a la saga de Pokémon, quedando solo atesorar con cariño las entregas previas al cambio del formato RPG por turno a la acción RPG visto en Pokémon ZA. Ahora quiero recalcar que no es malo seguir expandiendo el juego, al contrario, me parece correcto que Pokémon quiera expandir su jugabilidad y experiencia en base a los estándares esperados en la actualidad, que son mundos abiertos, exploración, supervivencia y recolección. Todo eso suena bien. El problema real es cómo se ha ido dando con el paso de los juegos. Cosas como lo del repartir experiencia, que se volviera una obligación integrada en el juego, ya de base convierte la curva de dificultad que se supone debe ser retador en la aventura, y muchas veces, el jugador termina con más nivel que los rivales. El poco cariño que se le pone al juego también se nota, con cosas como las animaciones de los personajes, pareciendo que se centran en pulir a los Pokémon olvidando por completo el mundo que los rodea. Ya en varios trailers de ZA, se ha visto cómo algunos edificios serán planos como un PNG colocado ahí. Igual, es probable que para la versión final se cambie. También el cambio importante del motivo de la saga, y es que Pokémon inició bajo la misión de atrapar a todos los Pokémon, y esto es lo que ha representado a la saga durante muchos años. Lastimosamente, este concepto se perdió por completo a partir de la séptima generación con la desaparición de la Pokédex nacional. Y de octava generación en adelante, ya se ha visto el recorte dentro de los juegos, donde ya se selecciona un catálogo de Pokémon que estarán en el mismo. Ese es uno de los motivos por el que, de manera personal, atesoro mucho los juegos de sexta generación. X e Y, Rubí Omega y Zafiro Alpha. No serán los mejores, ni mucho menos, pero son los últimos títulos de la saga donde podías completar la Pokédex nacional. En cuanto al HUD de combate, sin ningún tipo de duda la cúspide de este apartado fue en séptima generación. El motivo es obvio. No solo que visualmente fuera llamativo, sino que estaba bien organizado, mostrando todo lo esencial: cambios de características, efectividades en los movimientos, los apartados de los movimientos Z y de las mega evoluciones obtenibles tras ganar la liga. Y por último, aunque esto no es importante, la verdad, siento que sí es algo que igual hay que mencionar, y es el cambio con respecto a la hierba alta, pasando de ser el eje principal de los encuentros y búsqueda de especies Pokémon, para pasar a ser un elemento secundario en la octava generación, y en la novena directamente ya no existe. Debido que al ser ya un mundo abierto, los encuentros aleatorios ya no son necesarios. Cosas como la cacería de Pokémon Shiny ya no es un tema de esfuerzo, constancia y paciencia, sino que pasa a ser solo un contratiempo para aquellos que quieran una especie en específica de color brillante, mientras antes para hacer estas cacerías necesitabas un objeto como Amuleto Iris, objeto obtenible como recompensa por completar la Pokédex y que aumentaba ligeramente la aparición de Pokémon variocolor. En Escarlata y Púrpura, con hacer un par emparedados y quedarte AFK mientras salen Pokémon en el mapa, ya consigues al Pokémon Shiny. En fin, el video se me ha quedado un poco largo,
pero quería compartir lo que opino con respecto al rumbo de la saga. Ahora Pokémon sigue siendo un buen juego, pero claramente los estándares de calidad de la empresa dejan que desear, desde pocos tiempos de desarrollo del juego, texturas sin pulir y un sistema de monetización nunca antes visto en un juego de captura de monstruos con la friolera de $110 para tener la experiencia completa con el DLC anunciado de Mega Dimensiones. A esto se le suma el debate y comparativa con Digimon, y ya ahí apaga y vámonos. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si os gustó el video podéis ayudarme dando me gusta, compartiendo, comentando y suscribiéndoos. Gracias y hasta la próxima.